Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, y estoy seguro de que este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en algo que me parece fascinante, y que creo que también les resultará interesante. Vamos a analizar el corazón de Demet, Akán, y vamos a revelar, o al menos intentar revelar, el secreto detrás de su carta de agradecimiento. Para los que no están familiarizados, Demet y Kan son personajes de una serie turca muy popular, y su relación, sus interacciones y, especialmente, sus cartas han cautivado a millones de personas en todo el mundo. La carta de agradecimiento que le escribió Demet a Kan es particularmente especial. Es un momento crucial en la historia de la serie, y las palabras que eligió, la forma en que las escribió, todo eso tiene una carga emocional increíble. Así que hoy, vamos a desglosar esa carta frase por frase intentando entender qué la hace tan poderosa, qué quería decir Demet realmente y por qué resonó tanto con el público. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesan las series turcas, el análisis de personajes, las relaciones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque prometo seguir trayéndoles contenido igual de interesante. Me encanta compartir mi pasión por estas historias con ustedes, así que no duden en suscribirse y formar parte de esta comunidad. Ya somos muchos y cada vez somos más. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón de la carta. Como les dije, es una carta de agradecimiento, pero no es una simple carta de agradecimiento. Es mucho más. Es una confesión velada, una muestra de afecto profundo y una promesa, tal vez, de un futuro juntos. Para empezar, recordemos el contexto. ¿Dónde y cuándo se escribió esta carta? ¿Qué estaba pasando en la vida de Demet y Kan en ese momento? Esto es fundamental para entender el significado de cada palabra. Si mal no recuerdo, la carta se escribe en un momento de gran tensión en la serie. Han pasado por muchas cosas, han enfrentado obstáculos, secretos, malentendidos, y a pesar de todo, sus sentimientos mutuos no han hecho más que crecer. La carta es una especie de punto de inflexión, un momento de honestidad cruda y de vulnerabilidad por parte de Demet. *** El contexto, un mosaico de emociones ***. Para comprender la carta de Demet, debemos sumergirnos en el contexto emocional y narrativo en el que fue escrita. La serie turca en cuestión, que llamaremos Sueños de Estambul, aunque el nombre real no se menciona explícitamente aquí para mantener la generalidad, nos presenta una historia de amor compleja, llena de obstáculos y giros inesperados. Demet y Kan, los protagonistas, se encuentran atrapados en una red de secretos, malentendidos y presiones externas que constantemente ponen a prueba su relación. En el momento en que Demet escribe la carta, la pareja ha superado una serie de desafíos significativos. Han lidiado con intrigas familiares, la interferencia de terceros interesados, y la sombra del pasado de ambos. Han experimentado momentos de alegría, de pasión, pero también de profunda tristeza y desesperanza. La comunicación a menudo se ha visto obstaculizada por la desconfianza y el miedo a la vulnerabilidad. Las palabras, por lo tanto, se vuelven cruciales. La carta de Demet es una oportunidad para romper barreras, para expresar lo que ha permanecido tácito durante demasiado tiempo. El ambiente en el que se escribe la carta es crucial. Es probable que Demet esté sola, sumergida en sus pensamientos, reflexionando sobre su relación con Kan. Puede ser una noche lluviosa, o un momento de quietud en medio del caos. El lugar físico también importa. Está en su casa, en un lugar que le recuerda a Kan, o en un espacio que simboliza su conexión. Todos estos detalles ayudan a crear una atmósfera que intensifica la carga emocional de la carta. La tensión en la relación entre Demet y Kan ha alcanzado un punto álgido. Los malentendidos se han acumulado, las dudas han crecido, y la comunicación se ha vuelto tensa. La carta representa una oportunidad para romper el hielo, para aclarar las cosas y para abrirse a la posibilidad de un futuro juntos. Es un acto de valentía, de honestidad y de esperanza. ***. El significado de la gratitud, mucho más que un simple agradecimiento ***. Empecemos por la primera frase, o las primeras líneas. Analizaremos la carta frase por frase, porque cada una tiene un significado, cada una es importante y cada una es relevante para entender el sentimiento total de Demet. Prestad atención, porque cada palabra importa.
A lo largo del análisis les iré dando mi punto de vista, mi interpretación de la carta, y por supuesto, los invito a dejar sus propios comentarios y opiniones en la sección de comentarios del vídeo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. La carta empieza con una fórmula de saludo y reconocimiento, algo que es habitual, pero que en el contexto, ya tiene un significado especial. ¿Cómo empieza? Generalmente empiezan con querido Kan o Kan. Ya desde ahí podemos ver una cercanía, una confianza que va más allá de la formalidad. Querido Kan, o simplemente Kan, ya denota cariño y respeto, es un saludo cercano y personal. Luego viene la parte en la que agradece a Kan, y es aquí donde la carta empieza a tomar forma. El agradecimiento, en este caso, no es superficial, es sincero y profundo. Demet le agradece por algo específico, por algo que Kan ha hecho por ella, pero ese agradecimiento va mucho más allá de la acción concreta. Implica reconocer su presencia en su vida, su apoyo, su comprensión. La forma en que Demet inicia la carta es crucial. El saludo querido Kan o simplemente Kan es un indicativo de la intimidad que existe entre ellos. Es una señal de que la formalidad se ha desvanecido, y que la relación ha evolucionado hacia un nivel de confianza y cercanía más profundo. Este saludo es un contraste con los encuentros anteriores, donde las palabras eran más medidas y la distancia emocional era palpable. Pero el verdadero corazón de la carta reside en el agradecimiento. No es un agradecimiento genérico por un favor superficial. Es un reconocimiento de la influencia de Kan en la vida de Demet, de su impacto en su bienestar emocional. El agradecimiento se convierte en un vehículo para expresar sentimientos más profundos, para confesar la admiración, el cariño y, posiblemente, el amor que siente por él. El agradecimiento puede estar dirigido a una acción específica que Kan haya realizado, un gesto de apoyo, una palabra de aliento en un momento de dificultad. Pero el significado del agradecimiento va más allá de la acción concreta. Implica reconocer la presencia de Kan en su vida, su capacidad para comprenderla, para apoyarla en sus momentos de debilidad y para celebrar sus logros. Es un reconocimiento de su valor como persona, de su impacto en su felicidad. El tipo de palabras que Demet elige para expresar su agradecimiento son cruciales. ¿Utiliza palabras como gracias, aprecio, valoro? ¿O se inclina por frases más emotivas como me has salvado, me has dado fuerzas, has iluminado mi vida? La elección de las palabras revela la profundidad de sus sentimientos y el impacto que Kan ha tenido en su vida. Asterisco asterisco desentrañando las frases centrales, un viaje al corazón de Demet asterisco asterisco. Continuando con el análisis, pasamos a las frases centrales de la carta, donde Demet expresa sus sentimientos más profundos. Aquí la carta se vuelve más personal, más emocional. Es donde Demet se abre completamente a Kan, donde le confiesa lo que siente. Es aquí donde podemos ver el verdadero corazón de la carta, donde podemos descubrir el secreto que tanto nos interesa. En estas frases Demet puede estar utilizando metáforas, símiles, imágenes poéticas para expresar sus sentimientos. Puede estar hablando de la luz que Kan ha traído a su vida, de la fuerza que le da, del consuelo que encuentra en él. Las palabras que elige son importantes, cada palabra, cada frase, cada expresión, revela una parte de su ser. ¿Qué palabras específicas utiliza Demet? ¿Cómo describe a Kan? ¿Cómo describe sus sentimientos? Debemos analizar cuidadosamente el vocabulario que usa, el tono en el que escribe. ¿Es un tono de admiración? ¿De cariño? ¿De anhelo? ¿De esperanza? Todas estas preguntas son claves para descifrar el mensaje. Además, es importante prestar atención a los silencios, a las cosas que no dice explícitamente. A veces las omisiones son tan significativas como las palabras. ¿Qué no dice Demet? ¿Qué temores esconde en sus palabras? ¿Qué esperanzas expresa sutilmente? A menudo lo que no se dice revela mucho más de lo que se dice abiertamente. En la carta, es probable que Demet haga referencia a momentos específicos de su relación. Tal vez recuerde una situación particular, un gesto de Kan que la conmovió, una conversación que cambió su vida. Estos recuerdos son importantes porque demuestran que Demet ha prestado atención a los pequeños detalles, que valora las experiencias que han compartido. También pueden revelar cómo ha evolucionado su relación a lo largo del tiempo, cómo ha crecido el afecto entre ambos. Las frases que utiliza Demet en la carta son, probablemente emotivas y cargadas de significado.
Podría describir a Khan como la luz de mi vida, mi refugio, mi mayor apoyo. Estas palabras no son solo expresiones bonitas, son una declaración de amor. Demuestran que Khan ha tenido un impacto profundo en la vida de Demet, que la ha transformado de alguna manera. Las frases centrales de la carta son el núcleo de la confesión de Demet. Aquí la barrera de la formalidad se rompe por completo, y las emociones fluyen libremente. Demet se abre a Khan compartiendo sus sentimientos más profundos, sus anhelos y sus esperanzas. Las metáforas y los símiles son herramientas poderosas que utiliza Demet para expresar lo que siente. Puede comparar a Khan con la luz del sol que ilumina su vida, con un refugio seguro en medio de la tormenta, con un ancla que la mantiene firme en momentos de incertidumbre. Estas imágenes poéticas no solo embellecen la carta, sino que también revelan la profundidad de su amor y el impacto que Khan ha tenido en su vida. El vocabulario que Demet utiliza es crucial. ¿Qué palabras elige para describir a Khan? ¿Es un héroe, un amigo, un amante, un compañero de vida? La elección de cada palabra revela una parte de su ser, su admiración, su cariño, su anhelo. El tono de la carta también es importante. ¿Es un tono de admiración y respeto? ¿De ternura y cariño? ¿De pasión y anhelo? El tono de la carta revela la intensidad de sus sentimientos. Prestar atención a los silencios y las omisiones es esencial. ¿Qué cosas Demet no dice explícitamente? ¿Qué miedo se esconde entre líneas? ¿Qué esperanzas expresa de manera sutil? Las omisiones pueden revelar tanto como las palabras. Puede que Demet no se atreva a expresar completamente sus sentimientos, pero las insinuaciones pueden ser igual de reveladoras. Los recuerdos y las referencias a momentos específicos de su relación son fundamentales. Demet puede recordar una conversación significativa, un gesto que la conmovió profundamente, o un momento de conexión que cambió el curso de su relación. Estos recuerdos demuestran que Demet valora las experiencias que ha compartido con Khan, y que ha prestado atención a los detalles. Las frases emotivas y cargadas de significado son el corazón de la carta. Demet puede describir a Khan como la luz de mi vida, mi refugio, mi mayor apoyo, mi alma gemela. Estas frases no son solo expresiones bonitas, son declaraciones de amor que revelan el impacto profundo que Khan ha tenido en su vida. Asterisco asterisco la conclusión, sellando el destino de sus sentimientos asterisco asterisco. Después de expresar sus sentimientos, Demet probablemente incluirá alguna forma de conclusión en la carta. Tal vez haga una promesa, exprese un deseo, o simplemente se despida con cariño. Esta conclusión es tan importante como el resto de la carta, ya que resume el mensaje principal y deja una huella en el destinatario. ¿Qué conclusión elige Demet? ¿Qué le dice a Khan al final de la carta? ¿Le promete un futuro juntos? ¿Le expresa su esperanza de que su relación perdure? La conclusión puede revelar si Demet está dispuesta a luchar por su amor, si cree en la posibilidad de una relación duradera. Es posible que Demet le diga algo como, te quiero, Khan, o siempre te voy a querer, eres lo más importante para mí. Estas frases son contundentes y expresan claramente los sentimientos de Demet. También podría utilizar frases más sutiles y poéticas, como, espero que nuestro camino se cruce siempre, eres la estrella que guía mi camino. Estas frases son más sugerentes, pero igualmente significativas. La conclusión de la carta es el cierre perfecto. Es la última oportunidad de Demet para expresar sus sentimientos, para resumir su mensaje y para dejar una huella duradera en Khan. La conclusión puede adoptar diversas formas. Puede ser una promesa de amor eterno, una expresión de esperanza en el futuro, o simplemente una despedida llena de cariño y afecto. La elección de la conclusión revela la disposición de Demet a luchar por su amor y su creencia en la posibilidad de una relación duradera. Las frases contundentes como te quiero, siempre te voy a querer, eres lo más importante para mí, son una clara declaración de amor. Expresan de manera directa los sentimientos de Demet, sin ambigüedad ni dudas. Las frases más sutiles y poéticas, como espero que nuestro camino se cruce siempre, eres la estrella que guía mi camino, son igual de significativas. Estas frases son más sugerentes, pero revelan la profundidad de sus sentimientos y su deseo de que su relación perdure. La despedida final de la carta es igualmente importante. ¿Demet se despide con un beso, un abrazo, una promesa de reencuentro? La despedida refleja la esperanza de Demet de volver a ver a Khan y su deseo de continuar con la relación.
Asterisco asterisco descifrando el secreto, más allá de las palabras asterisco asterisco. Al final, la carta de Demet es una muestra de su valentía y su vulnerabilidad. Es un acto de amor, una declaración de sentimientos. Es un mensaje que va directo al corazón de Khan y, por supuesto, al nuestro. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es el secreto de esta carta? En realidad, no hay un único secreto, sino muchos pequeños secretos que se entrelazan. El secreto reside en la sinceridad de las palabras de Demet, en la forma en que expresa sus sentimientos, en la valentía de abrir su corazón a Khan. El secreto reside en la conexión que existe entre ellos, en el amor que los une. También podríamos decir que el secreto de la carta reside en su capacidad para emocionar. Esta carta nos toca el corazón porque es auténtica, porque es humana. Nos identificamos con Demet, con sus sentimientos, con sus miedos y esperanzas. Nos emocionamos porque reconocemos el poder del amor, la importancia de expresar nuestros sentimientos. En resumen, el secreto de la carta de Demet es su autenticidad, su honestidad y el amor que transmite. Es un recordatorio de que el amor es valiente, que el amor es vulnerable y que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Es una carta que nos enseña a amar y a expresar nuestros sentimientos. El secreto de la carta no es un misterio oculto en un código secreto. El secreto radica en la autenticidad de las emociones, la valentía de la vulnerabilidad y la fuerza del amor. La carta es un reflejo de la experiencia humana universal de amar y ser amado. La sinceridad de Demet es clave. La carta no es una actuación, ni un intento de manipular a Khan. Es una expresión honesta de sus sentimientos, sin filtros ni pretensiones. La autenticidad de Demet es lo que la hace tan conmovedora y convincente. La valentía de Demet al abrir su corazón es otro elemento clave. Demet se arriesga a la vulnerabilidad, a ser rechazada, a ser herida. Sin embargo, decide correr el riesgo porque el amor que siente por Khan es más fuerte que sus miedos. La valentía de Demet es un testimonio del poder del amor. La conexión que existe entre Demet y Khan es fundamental. La carta es un reflejo del vínculo que comparten, de su comprensión mutua, de su capacidad para amarse a pesar de las dificultades. El secreto de la carta reside en el amor que los une, en la fuerza de su conexión. La carta de Demet tiene la capacidad de emocionar porque es auténtica, humana y cercana. Nos identificamos con Demet, con sus sentimientos, con sus miedos y esperanzas. Nos emocionamos porque reconocemos el poder del amor y la importancia de expresar nuestros sentimientos. La carta de Demet nos enseña a amar y a expresar nuestros sentimientos. Nos inspira a ser valientes, a ser honestos y a confiar en el poder del amor. Asterisco asterisco conclusión, un legado de amor y esperanza asterisco asterisco. Así que, después de este análisis profundo, ¿qué aprendimos hoy? Analizamos la carta de agradecimiento de Demet a Khan, tratando de desentrañar sus secretos. Vimos cómo el contexto, las palabras, las metáforas y las omisiones contribuyen a la carga emocional de la carta. Exploramos las frases clave, tratando de entender el significado profundo de cada una. Concluimos que la carta es un acto de amor, de valentía y de vulnerabilidad. Y finalmente entendimos que el secreto de la carta reside en la sinceridad, en la autenticidad y en el amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta sumergirme en estas historias y compartir mis reflexiones con ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like, eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta el contenido que hago. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus propias interpretaciones de la carta, déjenlas en los comentarios. Me encantaría leerlos y discutir sobre esto con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Demet y Khan. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me despido, pero nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. En resumen, la carta de Demet a Khan es mucho más que una simple carta de agradecimiento. Es una declaración de amor, un acto de valentía y un testimonio de la fuerza de la conexión humana. A través de un análisis minucioso del contexto, las palabras, las metáforas y las omisiones, hemos revelado el corazón de la carta y desentrañado sus secretos.
Aprendimos que la carta es un reflejo de la autenticidad de Demet, de su honestidad y de su valentía al expresar sus sentimientos más profundos. Vimos cómo la elección de las palabras, el tono y las referencias a momentos específicos de su relación contribuyen a la carga emocional de la carta. Concluimos que el secreto de la carta reside en la sinceridad, la autenticidad y el amor que transmite. La carta de Demet Akán es una lección de amor y esperanza. Nos enseña a ser valientes, a ser honestos y a expresar nuestros sentimientos más profundos. Nos recuerda el poder del amor y la importancia de luchar por él. Espero que este análisis profundo haya sido de su agrado. Los invito a compartir sus propias interpretaciones de la carta en los comentarios y a unirse a la comunidad. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el vídeo con sus amigos. Hasta la próxima.